Buenas noches. Cuando empuñamos la espada, debemos vivir a plenitud la palabra. Y esa es una de las inquietudes que deberíamos frecuentemente evaluarnos. ¿Vivo en plenitud de la palabra? Y cuando evaluamos debemos evaluarlo en todas las áreas de nuestra vida. Muchos viven preocupados. ¿Qué piensa la gente de ellos? Pero nunca han buscado lo más importante, y es ¿qué piensa Dios de mí? Debemos aprender a vivir plenamente en todas las áreas de la vida. Y esto quiere decir ver los frutos del Espíritu y vivir en ello. Si yo empiezo a valorar todo lo que Dios ha hecho en la vida, eso dará un testimonio mayor, porque entonces soy un testigo fiel de lo que estoy experimentando. Por eso no se debe tratar de vivir la fe de otra persona. A veces tomamos los estilos, los modos y tantas cosas de otras personas y no vivimos nuestra propia fe, nuestro propio caminar cristiano. Por eso cada uno debe tener sus propias metas. Porque cuando nos ponemos la meta y nos llenamos del Espíritu Santo, pues vamos a tomar esa determinación, vamos a tomar esa decisión y vamos a caminar sobre ello. Hay una diferencia grande entre darle al blanco o que el blanco nos dé a nosotros. Por eso, pecado es que yo no le dé al blanco. Porque entonces no estaría dentro de la voluntad del Señor. Muchos empiezan a caminar su día, su semana, su mes, su año, con una meta fija. Y a medida que van caminando, a medida que van transcurriendo los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, pierden de vista su meta. Y entonces, en ese caminar van perdiendo el concepto de pecado y empieza a cambiar. Y nos empezamos a acomodar a tantas cosas. Hoy en día estamos viendo que a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. Eso significa que se está cumpliendo la palabra. Y entonces, pues no la estaríamos viviendo a plenitud, porque estaríamos cambiando los conceptos. No es en base a mi comportamiento, es en base a mi meta, que me impulsa a caminar y a no desviar la vista. Cuando nosotros vamos a Génesis encontramos a Adán y Eva viviendo en el paraíso. El problema de Adán y Eva no fue el comer el fruto. El problema fue dejarse llenar de todo aquello que se supone que les hacía falta. Y entonces el enemigo empezó a llenarles de que le falta aquello, esto, lo otro. E insistió hasta que lo logró. Lo sacó de la meta que tenían. A tal punto que se olvidaron de todo aquello que el Señor les había dicho en el paraíso. ¿Y cuál fue la primera reacción? Cuando escucharon la voz de Dios, esconderse. ¿Por qué? Porque la meta que tenían, el propósito que tenían de estar ahí, se había perdido. En un momento lo dejaron extraviar. ¿Y esto a qué viene? A que cuando yo no creo lo que soy en Dios y lo que Dios dice que yo soy, empieza a afectar mi meta. El hecho de no creer. Y esto hace que yo empiece a escuchar
y me deje distraer y me deje alejar, porque me empieza a llevar a esa parte sutil que para ser feliz me hace falta. Y entonces empezamos, es que no soy digno, es que no estoy a la altura. Y tantas otras excusas, y no nos damos cuenta de lo que realmente está pasando. Muchos han salido con el propósito de conquistar el mundo y han sido conquistados por el mundo. Pastor, yo he querido ir, pero es que... Y empiezan a sacar una serie de excusas. Tuve la intención de ir, pero... Es que si yo voy, ¿qué tal que...? Y siempre hay algo ahí. Pero no se han dado cuenta que realmente el problema está en el corazón. El problema está en todo aquello que nos distrajo de cómo íbamos caminando, hacia dónde íbamos caminando y qué queríamos lograr. Por lo tanto, se nos olvidó ese propósito, esa meta en el Señor. Ahora, no se trata de juzgar, no se trata de juzgarme, se trata de mirar cómo son las cosas. Siempre debemos rebasar aquello que nos ha apartado y volver a lo que yo había decidido. No es de condenación, no es de apapacharse en todo aquello que regaste. El punto es, sigue. A veces nos quedamos en la añoranza de cuando hacía o cuando no hacía. Si viera, pastor, cuando yo era de alabanza, si viera cuando yo era de intercesión, si viera cuando yo iba a la iglesia, si viera. Estás viviendo de añoranzas. ¿Y por qué en lugar de añorar no empiezas a caminar nuevamente hacia donde te debes enfocar? Nos podemos equivocar. ¿Y qué debemos hacer? Pues cuando nos equivoquemos, escríbelo, para que te acuerdes de no volverlo a hacer. Y recuerda con gozo que el Señor ha sido tu fortaleza. Por eso, ¿quién soy en Cristo? Si Él es mi fortaleza y estoy viviendo en derrota, algo estoy creyendo mal. Si estoy viviendo en añoranza, algo estoy creyendo mal. Qué rico, pastor, que nos encontremos, porque es que se acuerda cuando yo hacía, se acuerda, no es de recuerdos, es de decisiones. Porque si añoras es porque quieres volver. ¿Qué te impide volver? ¿Qué te impide vivir a plenitud la palabra? Y alguien me decía, pastor, ¿alguna vez uno vive a plenitud la palabra? Claro. O si no, mira el primer amor. Estamos tan llenos del Señor, queremos pasarnos entero la Biblia, expresarla a todo el mundo, que todo el mundo sienta y viva la felicidad que tenemos. No nos importa si toca madrugar, no nos importa si toca trasnochar, no nos importa si tenemos que ir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ese es el primer amor. Y qué hermoso. Y a veces la pregunta es, ¿qué necesito? Porque qué rico cuando yo estaba así, pero ahora ¿qué necesito? Y la respuesta es muy sencilla. Métete más con la palabra. Escudriñala. Toma esa información que transforma y empieza a vivirla. No lo tomes como simple información. Tómalo como la palabra que transforma nuestra vida.
que una persona realmente viva en Dios es diferente a la persona que habla de Dios. Muchas veces nos aprendemos los versículos y eso no está mal. Recitamos la Biblia, pero si no la ponemos en práctica, si no vivimos a Dios, si no experimentamos a Dios en nuestra vida. Por eso, cuando tú empiezas a tomar la palabra, vas entendiendo en este caminar las promesas. Y muchas veces tomamos la promesa o nos han dado la promesa y lo que nos falta es información sobre la promesa. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscarla. El Señor me dijo que yo era de bendición. ¿Qué me ha faltado para ser de bendición? El Señor me dijo que yo iba a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Qué me ha faltado de información para vivirlo? No es por orgullo. Solo Dios puede revelar su palabra. A ti, a mí. La enseñanza es universal, pero la revelación es particular. Y muchas veces, y es triste ver que la palabra le está hablando directamente y empiezan, si hubiera venido el vecino, esa palabra le sirve al vecino. Cuando la palabra sea al vecino, cuando sea al otro, cuando sea al amigo, el Señor le va a hablar. Por eso aprende a ver que el Señor te habla a ti. Por eso tú estás donde estás. ¿Y sabes para qué te habla? Para que renueves tu mente. A veces es el punto más duro. A veces tenemos tantos paradigmas que debemos derribar. Y la palabra viene y hace clic en algunos de esos paradigmas. Ahora, solo tú sabes lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Toma la palabra y evalúa lo que el Espíritu Santo te dice. ¡Wow! Esa palabra me llegó al corazón. ¿Listo? Si esa palabra te llegó al corazón, ¿qué debes hacer? Cambiar. No puedes seguir el mismo. Tú no puedes ir a escuchar una prédica y salir y ¡wow! ¡Qué palabra! Esa palabra era para mí. ¿Qué hiciste con la palabra? Por eso es que no vivimos a plenitud la palabra. Ahora, después de que te hable, evalúa en qué meta te rendiste. ¿Cuáles metas tenías? ¿Y cuál te fuiste rindiendo? ¿Por qué? Porque la palabra nos va dando esa información que necesitamos. Y cuando esa información llega, ese clip crea una esperanza, un nuevo caminar, porque la esperanza viene con la promesa. Padre amado, dime una promesa donde yo me ancle. Eso es lo que dice la Biblia, porque ella dice que la promesa me ancla. Y si yo necesito anclarme, pues debo pedirle al Señor una promesa. No una nueva promesa, de pronto es la misma promesa, el Señor nos la repite. Y eso no es que no tengamos fe, no. Lo que pasa es que muchas veces la fe no tiene la suficiente información. Y entonces se nos va la esperanza. ¿Y tú qué haces con la palabra que te dio el Señor? No, aquí esperando. Esfuérzate y sé valiente. Eso lo dijo el Señor. Ahora estamos hablando de la esperanza. La esperanza es darlo por hecho. Gracias, Señor, porque ya mi milagro está hecho. Señor, me va a ir bien porque tengo la esperanza. Y vamos a vernos unas personas diferentes, unas personas en victoria.
Si el problema es la fe, entonces tengo que informarme más sobre la fe y sobre el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para empezar a tomarlo y caminar en él. A veces la motivación es la meta hacia donde vamos. Y no vemos que la motivación debe ser el que nos lleva a esa meta. A mí me debe motivar el Señor. ¡Wow! El solo hecho de estar con Él, el solo hecho de compartir con Él, esto me debe motivar. La meta, pues si tú tienes disciplina, vas a tener salud, vamos a sentirte mejor y vas a caminar en esa meta. El vehículo para llegar de la esperanza a la fe es esa intención en acción. Ojo con eso, intención en acción, porque a veces nos quedamos en la sola intención. Y a veces la intención la ponemos en pasado. Yo quería, pero no quiso. ¿Por qué? Porque no tuvo la acción para hacerlo. Entonces la intención es yo quiero y lo hago. Eso es lo que tenemos que empezar a vivir. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De renovar mi mente. Porque cuando yo renuevo la mente, alimento mi esperanza y llego a alcanzar la fe hecha realidad de esa intención que tuve de querer vivir la promesa. Eso es muy importante. Es la realidad la que se tiene que dar. Alguien me decía, pastor, pero es que si es espiritual, pero si lo tenemos que ver en el campo físico. Si tú andas gozoso, si tú andas tranquilo, es porque estás en bendición. Si estás en prueba, puedes estar también en bendición, pero vas a estar de pronto preocupado, de pronto se te olvida alabar, adorar, en esos momentos. Por eso tenemos que vivir con la realidad. No, es que yo no sé si esta prueba es de Dios o no es de Dios. ¿Quién más que tú sabes si la prueba es de Dios o fue que tú te metiste al desierto? Hay gente que le fascina entrarse al desierto, culpa a Dios y se queda en el desierto. Hay gente que coge en el desierto una almohada y se acuesta a dormir en el desierto. Ahí vamos. Pues cuando Dios quiera. ¿Y tú has activado tu fe? ¿Has tomado esa esperanza? ¿Te has levantado en la palabra del Señor? Proverbios capítulo 13, versículo 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Yo siento que estoy flaqueando, me tomo de la palabra, el Señor me levanta y me fortalece y sigo adelante. ¿Hacia dónde? Hacia esa decisión que tomé. Por eso, toma la decisión de experimentar su amor. Tú y yo debemos saber que Dios se encarga del cumplimiento de la promesa. Yo me preocupo de las cosas del Señor porque el Señor se preocupa de mis cosas. Así de sencillito. Eso sí es una premisa que yo he tenido siempre. Por eso debo tener claro cuál es mi meta. Debo estar con la seguridad que voy a ganar. Debo tener la intención y el compromiso. Porque es que una esperanza frustrada es cuando tú quieres algo en tu tiempo, no en el tiempo del Señor. Por eso debemos fijar los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe, dice la palabra. Si vienes recostado en un bastón, suéltalo para vivir en gracia. Porque debemos aprender a vivir en la gracia del Señor. Y eso es vivir en el poder del Señor en nosotros. Y la gracia no va despegada de la fe, van la una de la mano a la otra. Y la fe es acción. La intención me compromete, la fe me hace actuar.
Y todo va unido a la gracia del Señor, que es el que me está bendiciendo. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es cuando Él hace en mí. Por eso, entre más conozca, entre más entienda aquello que sucedió allá en la resurrección, viviremos la vida en poder. En ese poder que lleva a transformar vidas. Es que yo hice una oración de fe y ha vivido la fe. Alguna vez, cuando yo estuve, sí, pero eso fue en el pasado. ¿Y ahora estás o no estás? Por eso es que debemos examinarnos, por eso es que debemos evaluarnos. Por eso debemos mirar si hay extensión del reino. Porque eso es poder. Y es el Señor el que nos está llevando a una vida en poder. El Señor nos empodera para poder caminar hacia la meta. ¿Qué tanto creo yo en mi meta? Hay gente que cada día tiene una meta diferente. Otro es complementar la meta. Yo sé hacia dónde voy, pero eso me lleva a unas metas más cortas, medianas y a largo plazo. ¿Qué puede alcanzar mi mal entendimiento y mi mala decisión? Por eso es que vemos cristianos muchas veces frustrados. Por eso vemos cristianos renegando. Porque son cristianos que se creen relegados del Señor. Resulta que ellos mismos se han apartado de la bendición. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Dios, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¡Wow! ¿A dónde me lleva el conocimiento? Siempre me debe llevar a dar fruto. Entre más conozco la palabra, más fruto debo dar. Por eso queremos ser exitosos en todo lo que hacemos. Y si estamos tomados de la mano del Señor, mucho más. Jamás podemos despreciar el potencial que Dios nos da. Muchos, y lo digo con respeto, ni siquiera han estrenado los dones. El Señor les dio un don y los tienen allá guardados en la cajita. Es que el Señor me dio el don de sanidad. ¿Y has orado por los enfermos? El Señor me dio el don de discernimiento. ¿Y has empezado a orar y has discernido los espíritus y todas estas cosas? El Señor me dio el don de la palabra. ¿Y qué has hecho con él? El Señor me dio la interpretación de los sueños. ¿Y qué has hecho con él? No es la lista de lo que el Señor nos da. Es la lista de lo que usamos en nuestro caminar. ¿Lo has puesto al servicio del prójimo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Qué rico que cada uno aprovechara ese potencial que Dios te da para empezar a experimentar lo que dice la Biblia. Despertando amor. Ese amor, esa gracia. ¿Y sabes por qué? Porque lo que haces contigo es lo mismo que haces con los demás. Es cíclico. Es una proyección. Por eso que dice la palabra del Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mientras que tú no te ames, no puedes amar a nadie. Y cuando tú te empiezas a amar, empiezas a dar amor. Y empiezas a caminar diferente. Por eso debo experimentar el amor y debe el amor conquistarme a mí para yo poder darlo a los demás. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto,
sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una de las cosas que tenemos que entender que el motor que nosotros tenemos se llama amor. Ahora el punto es, ¿me lo creo o no? El Señor nos ha dado una nueva identidad. Pero no nos damos cuenta que el miedo paraliza, la duda nos frena, los comentarios nos afectan, porque estamos con los radares puestos, en lugar de tener la vista en el Señor. Y Pablo nos está hablando del llamamiento, y la Biblia nos habla del supremo llamamiento. Tú y yo no podemos encajonar el llamamiento. Tú y yo debemos experimentarlo en una vida llena. ¿Cuál es tu llamamiento? Ese llamamiento que te dio Dios, tómalo. Porque en ese llamamiento eres tú el que le pones límites. A veces hay gente que dice, no, es que el Señor me llamó y mi llamamiento es misionero. Rico, te felicito. Si es que el Señor me mandó a las naciones, claro, estoy de acuerdo contigo. Y si ese es tu llamamiento, tu primera nación es tu familia. Y entonces, no, es que el Señor me dijo que eran las naciones, que yo voy a ir a viajar, entonces estoy buscando a alguien que me patrocine el viaje. Cuando el Señor te manda a las naciones, quien te patrocina el viaje es el Señor. De pronto la nación que tienes que conquistar es tu familia. Y a veces es la nación más fuerte que tenemos. Porque es la que más se resiste. Porque te conoce, porque sabe quién eres. Y entonces vas a decir, no, que me viene a hablar de toda la vida. ¿Y sabes por qué? Porque lo primero que tienes que dar es testimonio. Demostrar que has cambiado, que eres una persona diferente. Y a veces la gente ve que está cambiando y dice, bueno, vamos a ver cuánto le dura. Veremos a ver. Que eso le pasa. Miren, debemos aprender a no poner límites. Si la gente pone límites, uno sigue adelante. Acuérdate de Jesús. Ese no es el carpintero, el hijo de María. Sus hermanas no se llaman y sus hermanos no se llaman. ¿Por qué? Porque sabían quién era, pero no lo habían visto realmente como era. Sabían lo que hacía, no lo que estaba haciendo. Eso nos pasa a nosotros. Por eso debemos vivir como si ya lo hubiéramos alcanzado, ese llamamiento. Porque la intención te lleva a esa esperanza, pero el miedo te lleva a perderla. El miedo te tranca para experimentar la bendición. ¿Y qué tenemos que hacer? Porque hablamos de tomar ese llamamiento. Pero lo primero que tenemos que hacer es quitarnos las viejas vestiduras del hombre viejo. Dejar atrás. No vivir más del pasado. El pasado te inactiva. Y mira que todo el que está viviendo en el pasado, de los frutos del pasado, de las añoranzas del pasado, está inactivo. Se quedó en el pasado. En lo que pudo haber sido y no fue. En la flor de un día. En la luz de un segundo. Por eso, ponte la nueva vestidura. Ponte el nuevo ropaje. Ese te hará ver tu potencial. Hará que veamos la bendición. Y nos llevará a vivir desde el corazón. Porque esa nueva vestidura son bolsas cargadas de amor, de perdón,
de paz, de gozo, de benignidad, de misericordia. Vive hoy lo que deseas ya. Si el deseo es caminar en bendición, empieza a caminar en bendición. Tómate de la mano del Señor. Si el deseo es ser testimonio para Dios, empieza a caminar en testimonio. Toma la palabra del Señor y empieza a vivirla. ¿Y sabes por qué? Porque tú vas a compartir de acuerdo al llamamiento supremo. A mí Dios me llamó y me dijo, pero yo no fue la primera vez que dijo, uy, ya camine, no, todos tenemos nuestras inquietudes. ¿Y si será el Señor? No, yo espero que me confirme. No, ya me lo confirmaron, pero eso no debe ser del Señor. Esperemos a ver que el Señor me lo vuelva a confirmar. Y a veces somos así. Por eso tenemos que tener en cuenta que ya somos, ya tenemos, porque el Señor ya nos lo dio. El problema es que empezamos a creer al futuro. Es que mi fe mañana, es que mi bendición mañana, y todo lo postergamos. Aprendamos a vivirlo hoy. Debemos aprender a vivir el cielo aquí en la tierra. Empezar a conquistar lo que Dios ya nos ha confirmado. No creamos a los comentarios. Cuando alguien te diga algo, examínalo. Cuando muchos te digan algo, examínate. Pero sigue adelante. Si hay que arreglar algo, ajústalo y sigue hacia la meta en esa identidad en Cristo. Evalúa qué te motiva a ser un mejor cristiano. No, es que no estoy muy motivado. Se me perdió la motivación. No siento ganas de hacer algo. No. Si viera, no, es que no tengo ganas de orar. ¿No te has dado cuenta que lo más fácil de perder es la motivación? ¿Por qué? Porque ponemos la motivación en las cosas y no en el Señor. Ponemos la motivación en que voy a ser bendecido y no ponemos la motivación en quien bendice. Y eso es lo que tenemos que aprender. Que a veces vivimos de buenas intenciones, que las intenciones no se pierden, pero como no estamos motivados, que nada te robe lo que te apasiona. Si la pasión es la palabra del Señor, no te dejes robar esa pasión. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Y si sientes cansancio, sueño, pereza, no tienes ganas de orar, ora el doble. Ora. Da testimonio. Da palabra de consuelo, da palabra de aliento, da palabra de fe. Donde estés, así tu fe dará la vuelta y todos los que te rodean también darán la vuelta y se darán cuenta que muchas veces somos cristianos equivocados porque se nos acabó la pasión, se nos acabó la gasolina y ahí quedamos. Pero si no dejamos robarnos la pasión, entonces daremos testimonio vivo y santo donde quiera que estemos, en todo momento y en todo instante. Y te darás cuenta que no tienes que ponerte un letrero aquí, soy cristiano, pertenezco, hago y todas esas cosas que a veces la gente cree que debe hacer. ¿Te diste cuenta? Soy cristiano. ¿Sí te has dado cuenta que yo cambié? ¿Sí diste cuenta? No, eso no hay necesidad. Cuando tú empiezas a dar testimonio, empieza a cambiar tu palabrerío, empiezas a hablar diferente, a ver diferente, a sentir diferente y a transmitir diferente. Mira,
debemos tener claro que lo que más nos debe convencer es el amor del Señor. Tu intención y mi intención deben ser experimentar la nueva persona que somos en Cristo Jesús. Es que la gracia y la verdad nos llevan a experimentar al Espíritu Santo. Por la gracia, cuando hacemos algo que nos desvía del blanco, nos recuerda quiénes somos. Que somos vencedores, que somos amados, que no vivimos en condenación, que no nos ponemos cargas, que el Señor ya nos quitó. Esos pensamientos en la palabra, esos pensamientos llenos de la palabra del Señor son los guardianes del corazón. Nuestra meta nos llevará a una vida congruente en el Señor. La gracia nos llevará a la piedad. Pero la gracia nos excusa. La gracia del Señor nos lleva a la acción. Tú y yo como cristianos viviendo a plenitud la palabra, en el gozo del Señor. Tú y yo dando fruto en nuestro caminar diario, viviendo el cielo aquí en la tierra. Por eso, ahí donde estás, órale al Señor, para que te guíe a vivir plenamente la palabra, para que cada una de las áreas que en un momento dado necesitan ser tocadas por el Espíritu Santo, Él pueda entrar, trabajar y renovarnos. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez nos hablas del amor. Una y otra vez nos hablas de cómo debemos vivir, Señor, en este tiempo y en todo tiempo. Padre amado, gracias porque una y otra vez nos haces entender que estamos viendo y viviendo tiempos espirituales que se han pasado al plano físico. Padre amado, donde andar de tu mano bendita es la que nos fortalece, nos levanta, nos guía y nos protege cada día. La luz de la palabra alumbrando nuestro caminar, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de los eventos, a pesar de las situaciones, Señor, que vivimos diariamente. Padre amado, que nunca se nos olvide que en ti somos más que vencedores, que tú nos has amado y que el amor de tu Hijo ha llenado nuestros corazones. Que cada día, Señor, debemos vivir esa pasión, Señor, y esa comunicación contigo, Padre amado. Padre bueno, que en nuestro caminar por medio del testimonio reflejemos tu presencia, Señor, en nuestras vidas y en nuestro corazón. Que cada día, Señor, sea nuevo en ti, Padre misericordioso, para vivir el gozo pleno del que habla tu palabra. Padre amado, que no sean excusas, que no sea pasado, sino que sea viviendo en el presente, viviendo en la gracia, en el amor y en todo lo que das, Señor, a nuestros corazones. Padre bueno, que la mente y el corazón sean renovados por tu palabra cada día y que podamos ser de bendición para otros. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Recuerden, tú y yo viviendo a plenitud la palabra y cambiaremos muchas cosas desde nuestra vida, nuestra familia y nuestra sociedad. Todo el mundo quiere una sociedad diferente. Si cada uno empezamos a poner de nuestra parte, vamos a tener una sociedad diferente. Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que han opinado y comentado y nos han mandado las inquietudes. El lunes tuvimos Facebook Live. El miércoles lo tuvimos
desde el auditorio de la iglesia, esa reunión presencial, donde nos llenamos y nos vivificamos en el Señor, tiempo de adoración y alabanza. Hoy lo transmitimos desde aquí y mañana estaremos en el auditorio de Su Gloria en Mí, Bogotá, en el seminario La Carta de Romanos. Por eso quedan cordialmente invitados a la Carta de Romanos, porque qué rico aprender de la palabra. A todos un abrazo, adelante de la mano del Señor, viviendo a plenitud la palabra. Buenas noches.